La culpa por no estar. Una paciente que venía haciendo varios movimientos subjetivos que le permitieron trabajar de lo que le gustaba y comenzar a independizarse de su pareja económicamente, comenta en una de sus sesiones que, a pesar de sus logros, no podía evitar sentirse muy culpable por su madre fallecida desde hacía un tiempo. Justificaba este sentimiento de culpa basándose en las circunstancias de su muerte. Si bien ella siempre fue una hija muy presente en todos los sentidos, su madre fallece en el momento en que ella tuvo que ausentarse por motivo de un viaje de placer. Esta culpa cobra más intensidad cuando rememora que su padre había fallecido en circunstancias similares. Ella siempre estuvo con él, sobre todo cuando había enfermado gravemente, pero unos meses después de que ella se había ido a vivir a otra localidad, le llega la noticia del fallecimiento de su padre. Para el colmo de males, había sido, entre comillas, advertida por los médicos que lo trataban. Ellos, al enterarse de su posible mudanza, le decían: no vayas a querer sacarle los nietos, haciendo referencia a la importancia de la presencia de los seres queridos para la recuperación de un paciente enfermo. Además, siempre fue una esposa muy presente para su marido. Así que podríamos decir que la presencia como modo de estar para el otro se había instalado en ella y lo había hecho extensivo a todas sus relaciones. Ahora bien, ¿cuál es el origen de esta necesidad de presencia que genera culpa cuando no puede sostenerse? Para responder a esta pregunta debemos resaltar una característica muy particular de esta presencia. Se trataba de una presencia que requería un sacrificio especial, puesto que cada vez que tomó distancia para llevar a cabo un proyecto para sí misma, lo que ocurrió fue una tragedia, nada más y nada menos que la muerte de un progenitor. ¿Será que la muerte de sus padres generaron una marca, casi como un trauma en ella, y a partir de ahí empezó a costarle ausentarse? En principio podríamos decir que se trata de la culpa por no estar ahí junto a mamá. Lo que pasa, argumentaba esta paciente, es que mi madre vivía por mí. Cuando le pregunto a qué se refiere con eso, ella describe que su madre, desde siempre, lo daba todo por ella, que no le dejaba faltar nada, que se dedicaba exclusivamente a ella. Se trataba de una madre muy presente que le transmitía que el amor era eso, estar con el otro todo el tiempo sin separarse, estando uno para el otro en lo que a los cuidados se refiera. Pareciera que hasta ahí queda todo bastante claro, ¿no? Sin embargo, esa misma frase deja ver otro sentido posible si la leemos de manera literal. El por de la frase mi madre vivía por mí puede entenderse como el equivalente a sostener subjetivamente que aquello que mantenía a su madre con vida era ella. Te lo explico de otra manera. Hagamos de cuenta que una persona se encuentra en coma y necesita del respirador para mantenerse viva. Podríamos decir que esa persona vive por el respirador y que sacarle el respirador es lo mismo que matarla. Con ese mismo criterio, la frase mi madre vivía por mí es equivalente a decir que su presencia como hija era requerida para que su madre se mantenga con vida. Parece absurdo, pero ese sentido estaba ahí como una posibilidad. Cuando le transmito este otro sentido posible, la paciente recuerda que en las discusiones que tenían ella y su madre, cuando ella planteaba un punto de vista diferente, era muy común que su madre le dijese: vos me vas a matar a mí. Es decir, tomar distancia discursivamente, tener otra opinión, venía acompañada de una posible consecuencia dictaminada a modo de sentencia por su madre. Es decir, tomar distancia podría generar su muerte. Su marca, que se había instalado mucho antes de la muerte de sus padres, dictaminaba que su destino en la vida consistía en estar siempre, como lo dijo en varias oportunidades, a la sombra del otro. De hecho, en varios de los trabajos anteriores obtenía un gran reconocimiento cuando lograba levantar y sostener la figura de sus empleadores. En muchas oportunidades dejó de lado su crecimiento personal porque no encontraba la aceptación o valoración del otro, llegando a la conclusión de que no servía para nada o que era una inútil o incapaz. Es decir, su capacidad era tal en tanto y en cuanto le sirviera a un otro que la reconociera como tal. Se aseguraba de estar siempre a la sombra. Pero esa marca
no solo tenía que ver con lo que su madre le había transmitido, sino también con la lectura que ella había hecho de la misma para construir una imagen de sí misma donde su valor como hija radicaba en tanto servía al otro manteniéndolo con vida y donde si comenzaba a generar un camino propio, la culpa la atormentaba para asegurarse de que vuelva al carril inicial. La culpa de esta paciente, la de todos, y por lo tanto también la tuya, tiene como objetivo que vuelvas al camino que construiste para satisfacer a los demás. La culpa se sostiene en un deber ser que siempre, siempre te va a dejar en falta. Te deja encerrado, viviendo esas fantasías de libertad que se entremezclan en el medio del agobio laboral y que te reclaman que pares un poco. Se expresan como esas ganas de vivir otra vida, como esa necesidad de ser otra persona, como las ansias de que la muerte te toque de costado y solo se lleve tu imagen, se la lleve lejos y así por fin poder disfrutar. La culpa es una defensa de la imagen que creaste para satisfacer a los demás. Es la defensa que necesita la imagen para sostenerse fija. Cada vez que intentes un camino diferente al que deberías transitar, es muy posible que te encuentres con la culpa, recordándote que lo que haces está fuera de lugar. Aún no me queda claro si podríamos erradicar la culpa de nuestra cotidianeidad. No esperes de mí esa garantía. Quizás se trate de que te animes a transitar ese camino sin esa certeza, sin la seguridad que te genera hacer lo que te digan, sin la tranquilidad de saber quién sos y lo que te espera. Sería cuestión de animarse y tomar las riendas de tu vida, y quizás así hacer que la culpa tenga menos participación en ella.